a ponerlo a grabar. Y el día de hoy lo que me gustaría sería retomar el ejercicio que se les quedó. Vamos a resolverlo el día de hoy. Revisé Miro, no encontré ninguna aportación por parte de ustedes en cuestiones de su seguimiento. Yo espero que lo estén haciendo o lo hicieran en sus computadoras, libretas y demás. Pero el día de hoy me gustaría que lo diseñáramos acá para que comprobaran y cerráramos el aprendizaje de lo que es establecer un diseño secuencial por medio de diagramas de estado en base a una problemática que nos están solicitando, llevándolo hasta lo que serían las ecuaciones o las funciones para poder implementarlo de manera ya lógica. ¿Ok? ¿Les parece adecuada la estrategia? Si me ayudan con una reacción, abriendo sus micrófonos, confirmando. Muy bien, y al final, al cierre, vamos a ver la última parte que que retomamos la sesión pasada, que son cartas ASM, el cómo cambiamos o cómo podemos movernos de un diagrama de estados a una carta ASM, si es que ya tenemos un diagrama de estados, y de lo contrario, pues reforzar el cómo generamos esas cartas, porque no necesariamente necesitamos hacer un diagrama de estado para poder generar una carta, sino simplemente ese sería un ejemplo de cómo son las similitudes entre uno y el otro. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar. Les planteé en ese momento el funcionamiento, vamos a recordarlo. En este caso, lo que estamos haciendo es tener un tanque de agua, el cual se vacía y existe en ese momento agua en la cisterna, pues lo que hace es llenarse el tanque y en algún momento termina el ciclo, ¿no? Un funcionamiento segundo es se acaba el agua del tanque, pero no hay agua en la cisterna, pues bueno, obviamente no va a hacer nada la bomba. En este caso, nuestros sistemas que siempre estemos trabajando, debemos de estar pensando también en la protección tanto de las personas como de la maquinaria. Y así en esa prioridad. Primeramente pensar en las personas, después pensar en nuestras maquinarias. Entonces, en estas tres secuencias, pues, lo que pudimos ver es cómo funcionaría el sistema. Ahora, en base a ello, tenemos que nosotros plantear cuál sería el funcionamiento de este sistema. Mencionábamos que en este caso, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con un diseño por arquitecturas es el definir cuál es la arquitectura que voy a estar trabajando. Y en este caso, para poder definir cuál es la arquitectura con la que estoy trabajando, debemos de primero tenemos que identificar entradas y salidas. Ok, entonces en este caso, para poder identificar cuáles son las entradas y las salidas de este sistema, de primera instancia, cuál es la salida, que en otras palabras, cuál es el actuador que va a estar funcionando en el sistema. ¿Quién me puede decir? La La bomba. salida. En este caso, la salida, ¿quién es nuestro actuador? Pues en este caso va a ser la bomba. Y ahora necesitamos entradas. ¿Cuántas entradas necesitamos? Si vimos la operación del sistema. Ok, en base a ello, ¿quién me dice cuántas entradas necesitamos? Serían las dos, la del tanque y la de la cisterna. Ok, necesitaríamos entradas, muy bien. Necesitamos entradas en el tanque, correcto. Y necesitamos entradas en la cisterna. Ok, solo es una y una, solo es una entrada en el tanque, o sea, y una entrada en la cisterna, o necesito más. Volvamos a analizar el sistema. Vamos a ver qué es lo que hace nuestro funcionamiento. Lo que hace es, si llega hasta la parte de abajo, identifica y luego si llega hasta la parte de arriba, identifica. ¿Correcto? Ok, esto nos estaría diciendo que cuántas señales necesito en el tanque para poder identificar esos dos parámetros. Y luego necesito identificar que en la cisterna, pues obviamente
ya no hay agua y ese también es un parámetro que estoy viendo que es necesario. Entonces, esto que acabo de visualizar significa que entonces las entradas en el tanque tienen que ser dos señales, es decir, hay dos sensores, uno en la parte alta y otro en la parte baja. Y en la cisterna hay uno que está en la parte baja. Por lo tanto, esto que acabamos de describir nos permite decir que entonces el sistema en su arquitectura, ¿qué es lo que va a tener la arquitectura? Pues en este caso, ¿tengo teclado? No tengo teclado, o sea, no tengo entradas como tal, pero sí tengo unas señales de entrada y estas señales de entrada no es otra cosa más que un bus. ¿De cuántas señales? Pues ya dijimos que necesitamos dos del tanque y uno de la cisterna. Por lo tanto, esto tendría que ser un bus de cuatro señales. Y eso va a tener que llegar a un sistema. Ahora, ¿este sistema qué es? Pues bueno, por lo que estoy observando, no necesito más que una caja y esa caja va a salir una sola señal que corresponde a la bomba. Entonces, en este caso, lo que estoy observando es que la arquitectura es muy, muy simple, porque lo único que necesito es recibir esas señales, no necesito hacer más que un procesamiento de esas señales y en base a ese procesamiento voy a sacar la información a lo que es mi actuador. ¿Vamos bien hasta acá? Si me ayudan con una reacción o hay alguna pregunta, abran sus micrófonos. Perfecto. Entonces, si ya definimos esto, es lo primero que tenemos que hacer cuando nos plantean un problema. Necesito identificar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuál es la arquitectura que va a estar funcionando con todas ellas. En base a esto, entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso es, si ya tengo estos, ahora es declarar cuáles son las variables que voy a estar trabajando durante todo mi proceso, todo mi diseño o todo el proceso del diseño. Y en este caso, si estoy diciendo que tengo dos entradas del tanque y uno es alto y uno es bajo, pues vamos a declarar que precisamente en nuestras entradas, bueno, vamos a ponerlo en la parte de las entradas para que vayamos con una congruencia. En las entradas tenemos que vamos a tener la entrada, vamos a ponerle tanque, tanque bajo y tanque alto. Ok, estas serían la entrada de tanque bajo y tanque alto. Ya estoy declarando cuáles son esas variables que voy a estar trabajando. Ahora, necesito cisterna baja, porque es la otra señal que necesito por la parte del sistema. Entonces, ya estoy declarando que entonces mis tres entradas van a ser tanque bajo, que corresponde al nivel más bajo del tanque y es el que me va a decir, ¿sabes qué? Ya necesito que enciendas la bomba. Voy a tener la señal T alto, que en este caso le estoy declarando, que es cuando ya el nivel del agua llegó hasta el nivel más alto y ya hasta ahí ya, no me sigas echando, ya apaga la bomba. Pero también estoy declarando el CB, que es el de cisterna baja. Y este lo que me va a indicar es que si yo estoy llegando o estoy llenando el tanque y en algún momento se acaba el agua, pues entonces lo que sucedería es que también tendría yo que apagar la bomba, porque si no lo que voy a hacer es quemarla, dañarla. O en su defecto, ¿qué sucede si se acaba el agua en el tanque y no hay agua en la cisterna? Pues bueno, en este caso lo que estaría sucediendo es que no se encendería la bomba tampoco. Entonces, ya estoy declarando que estas son mis tres señales de entrada. Y habíamos puesto que son cuatro y nadie me corrigió. Entonces no son cuatro señales las que tenemos. ¿Cuántas son? Tres señales de entrada. Y tenemos una salida que es nuestra bomba. Entonces, ¿qué les parece si para la bomba vamos a declarar que nuestra variable es la B, tal cual? Entonces, hasta el momento, ¿ya qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue revisar el funcionamiento, vamos a volverlo a revisar con el objetivo de que encontremos qué es lo que está haciendo, porque ahora vamos a ya tener que trabajar en nuestro diseño de la secuencia del diagrama de estados. Entonces, estoy observando
que cuando llega, se acaba el agua, va a llenarse, pues obviamente el agua de la cisterna es suficiente, pues, se llena y no hay problema. Se acaba el agua, pero no hay agua en la cisterna. La bomba no tiene por qué prenderse. Y el funcionamiento 3, se acaba el agua, empieza a llenar el tanque, pero lo que se acaba es el agua de la cisterna, entonces en algún momento se apaga la bomba para no dañar nuevamente la bomba. Eh, Aquí, pues obviamente, si observamos, existen dos cosas interesantes. La primera es, en este caso, estamos observando que el sistema se quedó precisamente a la mitad del camino. No llegó al final. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues en este caso ya entraría la parte del diseño, porque lo que podría hacer es decir, ok, en el momento en el que ya haya un tanto de agua, pues entonces en ese momento enciendo la bomba porque no se ha terminado de apagar. O la otra, simplifico mi diseño porque no es necesario el que yo esté verificando eso, y entonces espero a que el sistema vuelva a acabarse la bomba, llegue hasta el nivel más bajo, y en el momento en el que llegue en el nivel más bajo, pues verifico, como ya sé que si hay agua, entonces lo que hago pues es encenderla y obviamente vierto el agua hacia el tanque. Ok, ya teniendo esto, definimos que entonces el diagrama de estados va a tener, perdón, la arquitectura, pues tiene tres entradas, porque necesitamos el nivel alto, el nivel bajo del tanque, necesitamos identificar el nivel bajo de la cisterna, que serían las entradas que están acá. Definimos que nuestra arquitectura es muy simple, porque la arquitectura va a recibir tres señales de entrada, tiene una señal de salida y tiene el bloque de procesamiento. No necesitamos uno que haga cuentas ni otro que nos despliegue información. No necesitamos nada de ello. Entonces, lo único que necesitamos es ese bloque que reciba nuestras tres entradas, nos obtenga y obtengamos nuestra salida. Definimos ya cuáles son las variables que vamos a estar trabajando a lo largo del diseño, tanto de las entradas como de las salidas. Bien, entonces, en base a ello, la siguiente parte es definir cuántos estados son los que requiero. ¿Cuántos estados? Y aquí el número de estados va a estar declarado con el funcionamiento y la operación del sistema. Y en este caso, ¿cuántos estados necesito? ¿Qué es lo que me va a declarar los estados? Es decir, ¿cuántas acciones estoy teniendo en mi sistema? Y en este caso, la pregunta que yo les haría, ¿cuántas acciones estoy teniendo en el sistema? Acciones. ¿Qué significarían acciones? ¿Cuántas posibilidades de salida son las que tengo? ¿Cuántas posibilidades de salida son las que tengo? ¿Quién me dice? Serían dos. Exactamente, Ricardo. Tendríamos dos posibilidades nada más. Son dos estados. O el sistema está encendido, porque es en el momento en el que voy a mandar a accionar la bomba, o mi sistema está apagado. No hay más. Entonces, en este sistema, lo que estamos verificando es que vamos a tener dos estados. Necesitamos el estado de encendido de la bomba, de encendido de bomba, y necesitamos el estado de apagado de la bomba. Ok, esto nos estaría permitiendo, entonces ahora sí, tenemos ya definidos cuántos estados voy a hacer y ahora lo que restaría es verificar cómo voy a estar interactuando con esos estados en función de las señales de entrada. Podrían haber sistemas o podrían haber diseños en los que ustedes determinen, ¿sabes qué? No solo necesito un estado de encendido y necesito un estado de apagado, sino también necesito un estado de pausa. Ok, pero también necesito un estado en el que tenga yo que revisar otras cosas. Ok, pero también necesito un estado en la que vaya a guardar información. Esto es precisamente en donde a ustedes les da pauta para poder decir cuáles son todas las acciones que necesito estar identificando dentro del sistema que voy a automatizar para poder definir el número correcto y obviamente empezar a interactuar entre ellos. Independientemente si esa interacción la voy a plasmar por medio de un diagrama de estados
o la voy a plasmar por medio de una carta SM. El punto en el que estamos en estos momentos son los estados como tal. Y tanto en diagramas de estado como en cartas ASM tenemos los estados funcionales. ¿Vamos bien hasta acá? Nuevamente, si me ayudan con una reacción o me ayudan haciendo alguna pregunta o alguna aportación. Muy bien. Entonces, continuamos con el objetivo de lo que estamos persiguiendo. Si ya tenemos definido cuántos estados tengo, pues entonces lo que hago es definir precisamente esos estados. Entonces voy a tener el estado uno y el estado 2. Definimos que internamente lo que hacemos es darles un nombre, ¿no? A estos estados. Entonces tenemos el estado A y el estado B. Voy a declarar que el estado A corresponde al estado cero y el estado B corresponde al estado uno. Y necesito declarar cuáles son las salidas, ¿cierto? Y en este caso, ¿en dónde estaría la salida de la bomba? Porque esa es la que declaramos en nuestra arquitectura, que vamos a tener la salida de la bomba. ¿Y esta va a estar en dónde? Pues bueno, coincidencia por las variables, pero estamos declarando que esta estado B es el uno y aquí va a estar la variable B. Y obviamente, para que no nos confundamos, y esto seguramente les va a llegar a pasar a ustedes, pues lo que vamos a hacer es ponerle BO para no confundirlo con el estado B. Entonces, el estado B va a tener mi salida BO. Y esa salida veo significa que en ese momento, cuando esté yo en ese estado, pues lo que tengo que hacer es mandar la señal de salida. Y en el caso, en el estado cero, que sería mi estado A, pues ahí no estoy colocando la salida b cero. Por lo tanto, veo, lo que significa es que en ese estado, pues obviamente la señal no es activa. Y ahora vamos a interactuar. ¿Qué es lo que haría que yo pasara de este estado a este estado? ¿Qué es lo que haría que yo pasara de un estado cero a un estado uno? O en su defecto, de donde está apagada la bomba a donde está encendida la bomba. Ya tracé la ruta que tendría yo que seguir, pero ¿cuáles serían las condiciones? En este Que, caso, díganme cuáles serían las condiciones que me harían llegar a ese estado. que el tanque esté vacío o que el sensor bajo pues, esté activo, ¿no? Del tanque. Correcto. En este caso, entonces significa que este sensor, que es TB, esté activo. Ok. Que esté activo, pues depende también, y aquí es algo interesante, depende de cómo está trabajando, de cómo funciona el sensor. Recordemos, los sensores, ya cuando estamos trabajando en la realidad, esos sensores pueden ser activos, activos en bajo o activos en alto. ¿Sí habían escuchado esto? ¿Qué significa que un sensor sea activo en bajo y que sea activo en alto? Significa que, por ejemplo, si yo estoy identificando que tengo TV y esa es mi entrada del sensor y es una activa en bajo, significa que ese sensor, cuando se activa, no me va a mandar un voltaje, me va a mandar una tierra. Y entonces, si yo estoy trabajando con una lógica, significa que ese alto, ese voltaje, va a ser un uno y si es cero, pues va a ser perdón, si va a ser tierra, pues va a ser un cero. Entonces, sensor activo en bajo significa que cuando él funcione, me va a mandar una tierra. Y activo en alto significa que cuando él funcione, me va a mandar un alto o un voltaje. Entonces, con eso yo ya podría identificar cuándo y cómo voy a estar trabajando con ellos. Y en este caso, vamos a trabajar que los sensores son activos en alto, es decir, van a estar activándose, me van a estar mandando un voltaje cada vez que entran en funcionamiento. Entonces, si es eso, me está comentando que entonces tengo que considerar que TA, perdón, TB tiene que ser igual con uno, que significa que se activó. Pero, ¿qué más tengo que verificar?
¿Qué más tengo que verificar? Ya llegué al nivel más bajo del tanque. Ya llegué al nivel más bajo. Ya estoy activo. ¿Qué más tengo que verificar para que yo pueda accionar esa bomba? ¿Si me van siguiendo? Recordemos que tengo que verificar si tengo agua en la cisterna. Eso significa que si tengo agua en la cisterna, el sensor más bajo no tiene que estar activo. Y si no tiene que estar activo, entonces significa que o sea, tengo que considerar y que el sensor, que en este caso es CB y CB, sea igual con cero. Esta condición lo que me está diciendo, tu sensor bajo ya se activó, es decir, ya necesitas agua. Y si tu sensor de la cisterna en el bajo no está activo, es decir, tienes agua, entonces enciendes o vas a pasar a ese estado. Ok, muy bien. Y mientras, si ya estoy en este estado, pues entonces tengo que mantener encendida esa bomba. ¿Y qué tiempo voy a mantenerla encendida? Pues bueno, vas a verificar que TB sea siendo igual a uno. Es decir, que el nivel bajo, perdón, que el nivel alto, sea igual con cero. Es decir, todavía no llegas al nivel más alto, sino pues empiezas a subir, pero todavía no llegas al nivel más alto. Entonces, tu TA, el tanque alto, pues, todavía está desactivado. Si está desactivado, pero además, y el CB sigue siendo cero, es decir, sigues teniendo agua en la cisterna, entonces te mantienes en ese estado. ¿Y cuáles serían las alternativas en las que tendrías que saltar apagado? Bueno, en este caso, si ya estoy en un estado en el que TA llega a uno, si llega a uno, apágate, porque ya llegaste al nivel más alto. Y aquí ya no es una I, sería una o, o quién. Si se ve es igual con uno. Es decir, si en el momento en el que tú estás llenando el agua, detectas que ya llegaste al nivel más alto del tanque, entonces apaga el sistema. Ok, no has llegado al nivel más alto, pero sí ya se te acabó el agua en la cisterna porque se activó CB igual a uno. Entonces, de igual forma, ya sea con TA igual a uno o ya sea con CB igual a uno, lo que tú tienes que hacer es apagar la bomba. Entonces, ya estoy poniendo la segunda condición. Y la tercera, o más bien la tercera condición es, la cuarta condición, que sería, ¿cómo me mantengo en el estado apagado? Pues bueno, en el estado apagado es, si tú estás en el estado apagado, y ves que CB es igual a uno, independientemente de cómo sea tu variable TA o TB, no me importa, tú te tienes que mantener apagado. No hay de otra. Y hay otra alternativa, pues bueno, la otra alternativa es que CB sea, en este caso, pues no sea perdón, el T bajo, pues no esté activo, pero pues eso no me interesa porque ya lo declaré que en este momento, si TB es igual a uno y además ese CB es igual con cero, pues voy a saltar. Pero si CB es uno, pues inhabilita cualquier otra alternativa. Si aquí ya está, en este paso, ya se vació el tanque, ya está activo, pero CB es uno, pues ni siquiera le va a hacer caso a ese sistema. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que el momento en el que esté funcionando ya todo.
Ok, en este momento lo que acabamos de terminar es precisamente el ver cómo está funcionando nuestro sistema, cómo está trabajando y cómo estamos declarando ya los estados en cuestiones de las señales de entrada. Vamos bien hasta acá. Si me ayudan, si van conmigo, vamos bien. Correcto. ¿Tienen algún comentario? Eso No, profe, significa. todo bien. Sí, adelante, Ricardo. No, profe, todo bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que seguiría si ya tengo mi estado, mi diagrama de estados? Pues ahora necesito encontrar mi sistema o mis tablas de transición para poder encontrar el funcionamiento y obviamente el sistema final, ¿no? Entonces, para ello, pues lo que tenemos que hacer es encontrar de este diagrama de estados, pues las tablas de transición. Para poder encontrar las tablas de transición, necesitamos saber cuántos estados cuántas señales de entrada vamos a tener. Entonces, de primera instancia, lo que estoy observando es que tengo dos estados y solamente es el estado que en este caso lo voy a considerar como mi estado presente. Entonces, mi estado presente, pues sería el Q1. El Q, vamos a ponerle Q0, que sería el primer bit de mi estado presente. ¿Y qué es lo que voy a tener como también entradas? Pues voy a tener la TA, voy a tener la TB y voy a tener la CB. Esas son todas mis señales de entrada con los estados correspondientes. Entonces, lo que estoy observando es que a pesar de que tengo solo dos estados correspondientes a un solo bit, porque con un bit puedo determinar y declarar los estados en los que me voy a encontrar, tengo tres entradas. Entonces, esto significa que mi tabla va a tener no no va a tener solo una columna, sino va a tener cuatro columnas a la entrada. ¿Y cuántas salidas voy a tener en la columna? Pues en este caso, solo voy a tener el Q0N. ¿Quién sería el Q0N? Pues el estado siguiente, es decir, con las condiciones de mi estado presente y las condiciones de las entradas, voy a determinar hacia qué estado es al que me tengo que mover. Y me falta la otra salida, perdón, la otra columna, que en este caso es declarar cuál es el valor de ese B, ¿no? Entonces, de ese B0. Entonces, lo que estoy observando es que mi tabla va a tener cuatro entradas y voy a tener dos señales de salida. Una que sería el estado siguiente y la otra que sería la salida del sistema. Entonces, declaramos y vamos a colocar precisamente nuestras variables. Entonces, tengo TA, TB, CB, Q0, Q0N y B0. Y obviamente todas las posibles combinaciones que existen, ¿no? Entonces tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Este sería 0, 0, 1, 1, 0, 0. Este sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y este sería entonces 1, 1 y este sería 0, 1. Y luego el otro sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y el siguiente, entonces sería el 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. El siguiente es 0, 0, 1, 1, 1, perdón, 0, 0, 0, 1, 1. Y el otro sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y el último sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Ok,
Y sobre esto, pues tenemos que encontrar nuestra tabla. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo un tanto más rápido y nos movemos, o si lo hacemos desde un Excel. ¿De acuerdo? Entonces voy a cambiarme. Y lo que sí necesitamos tener presente, pues obviamente es nuestro diagrama de estado. Entonces les pido de favor que le saquen una foto para que la tengan ahí a la mano y podamos ir revisando, ¿no? Entonces, vamos a declarar. Habíamos dicho que vamos a tener las variables y en este caso tengo TA, tengo TA, TB, tengo CB, tengo el estado Q0 y de mis salidas tengo el estado 0Q0N y el BO. Esas serían todas mis salidas. Tengo aquí 0, 1, 0, 1 y en este caso tengo 0, 0, 1, 1. En este 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y lo que hago es copiar esto, copio todo esto también y luego todo esto lo copiamos aquí abajo, aquí declaramos 0 y lo llevamos hasta acá y aquí declaramos 1 y lo llevamos hasta acá. Muy bien, entonces en base a esto, pues vamos a empezar a declarar y ver cómo funciona. Y tenemos que llenar nuestra tabla, ¿no? Muy bien, vamos a hacer algo. Vamos a copiar nuestro diagrama para que lo tengamos a la mano y podamos copiar esto, y llevarlo para acá, a ver si nos deja pegarlo, si nos deja pegarlo. Y entonces vamos a compartir nuevamente. ¿Ya están viendo el Excel? Ya, prof. ¿Ok? Y ya tenemos ahí nuestro diagrama, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues bueno, voy a estar en el estado 0, que es el estado A, y mis condiciones son 0, 0, 0. Pues vamos a verlo desde la tabla. Si yo estoy en el estado 0 y tengo la condición TB en 1, entonces voy a buscar TB en 1. TB en 1 lo tengo acá, voy a sombrearlo, TB en 1 y TB en 1. Ok, ese es TB en 1. Con TB en 1
y CB en 0, que sería mi segunda condición, que es lo que tengo acá, TB en 1 y CB en 0. Con TB en 1 y CB en 0, es decir, esta, voy a marcarlo también con el mismo color para que identifiquemos que estamos haciendo esa misma transición. CB en 0, CB en 0. Ok, solo donde coincidan esas dos, porque es una AND, solo cuando coincidan esas dos, entonces voy a saltar de un estado 0 a un estado 1. Entonces ahora busco dónde tengo un estado 0. Cuando coincidan, entonces lo que estoy observando es que aquí tengo un estado 0 y aquí tengo un estado 0. En esta parte, pues bueno, no coinciden las dos. En esta sí coinciden las dos y entonces aquí es en donde tengo el estado 0. Aquí tampoco coinciden, aquí sí coinciden las dos y aquí es en donde tengo el estado 0. Entonces, en esta condicionante, precisamente en donde coinciden los tres, estás en el estado 0, tienes a CB en 0 y tienes a TB en 1. Entonces, en ese momento tu estado siguiente va a ser ¿quién? Tu estado siguiente va a ser 1. Y nuevamente, cuando se coincidan estas tres, que es en este momento, también tu estado siguiente va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, ya logramos que precisamente esa condición se cumpla. Ahora, ¿qué pasa si estoy en el estado 0? Pero vamos a ver cuando CB es 1. Cuando CB es 1 es en este momento. CB es 1 significa que no hay agua. Pues bueno, vamos a ponerle que está este morado, CB en 1. Todo donde esté CB en 1 es en donde no hay agua. Y si estás en el estado 0, entonces ahora lo que hago es marcar en donde estoy en el estado 0. Entonces, ahora ya identifiqué cuando la variable CB es 0. Y si estoy en el estado 0, que es en donde están coincidiendo estas dos, entonces mantente en 0. Eso es lo que tienes que hacer. En todas ellas vas a mantenerte en 0. Entonces, aquí va a ser un 0, aquí va a ser un 0, aquí va a ser un 0 y aquí va a ser un 0. ¿Y esto por qué viene? Pues bueno, viene porque tú estás en el estado 0 y además tu condición de CB está en alto, es decir, no tienes en este caso salidas. No, o sea, no tienes agua, perdón. Entonces no puedes tener una salida. Vamos bien hasta acá. Sí estamos identificando el cómo tenemos un diagrama de estado y estamos pasando a una tabla de transición. Esa tabla de transición es considerando el estado presente, mis condiciones de entrada y cómo me voy a estar moviendo hacia el siguiente estado. Entonces, en base a ello, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué me falta? ¿Ya tengo cubiertas todos los estados en 0? Pues si se dan cuenta, no, porque aquí tengo un estado en 0 y todavía me faltan condiciones. Entonces, tengo que verificar qué es lo que va a pasar con ellos. Pero bueno, vamos a nuestras siguientes condiciones. Las condiciones que tenemos en nuestro diagrama establecidas. Ahora tengo, si tú estás en TA en 0, TA en 0 es todo esto. TA en 0 es todo esto. Vamos a colocarle un color verde. Si tú estás en TA en 0 y además CB es 0, y entonces vamos a marcar ahora aquí CB en 0, todo donde tengo CB en 0. Si tengo esas dos en verde y tu estado es 1, ahora vamos a marcar en donde tenga yo estados en 1.
¿Qué es lo que va a suceder si coinciden esas tres cosas? Que tu TA sea cero, que tu CB sea cero y tu Q cero, perdón, tu Q sí, tu Q cero sea uno. Bueno, si coinciden esas tres en verdes, entonces lo que vas a hacer es mantenerte en el uno. Entonces, si estás en el uno, mantente en el uno. Entonces, por lo tanto, este es un uno. Aquí vuelven a coincidir. Entonces, este también sería un uno. Aquí y ya, son todos en donde coinciden las tres características que estamos definiendo. Y luego me falta el último. Me dice, si TA es igual a uno, es decir, todo esto, si TA es igual a uno, y lo voy a poner ahora en un color azul, si TA es igual a uno, no te importa, en este caso, y estás en uno, es decir, ahora estás en el Q0 en uno. Entonces, ¿qué vas a hacer si estás en el estado uno y además tu TA vale uno? Bueno, en este caso lo que me está diciendo es que vas a saltar al estado cero. Entonces, donde coincidan estas dos azules, vas a saltar al estado cero. Entonces, aquí sería un cero. Y este, lo que hacemos es pasarlo en donde coincidan nuestras dos. Aquí también coinciden nuestros dos y aquí también coinciden nuestras dos condiciones. Pero también me está diciendo, ahora revisa, porque es una OR, es el TA con el estado en uno, pero también es el CB en uno si estás en el estado uno. Entonces ahora me voy al CB y digo, ok, CB en uno. Entonces voy a ponerlo ahora este con naranja. CB es con uno. CB es con uno. CB es con uno. Y entonces, donde coincida ahora el quién y el quién, que tenga yo el estado uno, que sería el azul, que ahora lo voy a pintar de naranja, que estamos viendo ahora la condición de CB en uno. Si estas dos se cumplen, entonces vas a saltar a un estado cero. Y si observo aquí, ya estoy en el estado cero. Aquí, ya estoy en el estado cero. Aquí, ya estoy en el estado cero. Y aquí, ya estoy en el estado cero. Es decir, ya estaban consideradas esas condiciones dentro de la tabla de transición, pero me faltan estas. Si se dan cuenta, ya cumplí, ya cubrí con todas las condiciones que tengo dentro de mi diagrama. Sin embargo, estas que están aquí vacías no están declaradas. Es decir, no tengo a dónde se van a ir estas señales. Sin embargo, por lo que estamos trabajando de nuestro diagrama de estado, con respecto a esto, pues significa que de entrada no lo necesitaría. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir analizando uno por uno. ¿Qué pasa si no está activo el sensor de el alto? No está activo el del bajo, Profe, está no, activo, perdón. faltó también, es que como es OR, también las que tienen cero en CB arriba, que no tienen TA en uno, ¿se ponen en Ah, cero también o? excelente, excelente, muy buena observación. Tienes mucha razón. Entonces, estamos hablando de qué es una OR. Tienes razón. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta que se ve con, pero estábamos en el estado uno. Y entonces tenemos CB en uno. Pero aquí estábamos en el estado cero. Nada más es en estas, ¿no? Porque estamos en el estado, perdón, en el estado cero, sí, correcto, perdón, perdón. Entonces sería una OR de este B con el estado uno. Entonces sería, correcto, este sería
el 1 con el 1, entonces aquí pasaríamos a un 0. Muy bien observado, muy bien observado. Entonces, este sería uno de los que no teníamos y ahora sí ya lo tenemos. Tenemos el 1 con el 0, el 1 con el, perdón, el 1 con el 1, que sería este, pasarlo a 0. Y, y nada más, ¿verdad? Ahora sí Sí, esos son los ya dos que cubrimos. encontré. Es correcto, ya cubrimos todos. Muy bien, muy buena observación. Entonces, como es la OR, tenía mucha razón, es una OR, entonces, en este caso, no me interesa el cómo sea el valor de TA, sino simplemente con este valor de CB y con las condiciones de mi entrada, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, pues hay dos ahora. Si se nos damos cuenta, hay dos condiciones que no están declaradas dentro de mi tabla de transición. ¿Qué es lo que hago con esa tabla de transición ahora? ¿Qué es lo que hago con esa tabla de transición? ¿O qué es lo que hago con esas condiciones? Voy a analizarlas una por una. ¿Qué pasa si TA es 0, TB es 0, CB es 0? Es decir, no está activo ni TA, no está activo ni TB y no está activo 0 y estoy en un estado 0. Significa que la bomba está apagada porque estoy en el estado 0. CB en 0 significa que hay agua en la cisterna. TB en 0 significa que tiene agua el tanque. O sea, el nivel bajo no está activo, significa que hay agua. Y TA no está en 0, significa que está a la mitad. ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que propondría yo en esta condición? ¿Que permaneciera en el estado 0 o que se moviera a un estado 1? Que se mantenga en cero. Sí, en este caso lo que habría es que se mantuviera en 0. Y vamos a analizar el otro que no está, perdón, declarado. En este momento lo que encuentro es que tengo TA se encuentra en 1. Significa que el nivel alto está tocando. El nivel bajo no está activo, entonces hay agua abajo. El CB está en 0, no hay agua y estoy en el estado 0. ¿Qué es lo que hago? Pues significa que está lleno, pues lo mantengo en 0. Y ya quedó llena toda nuestra tabla. Y esta tabla, nuevamente, fue llenada en base al diagrama de estados que estuvimos estableciendo y del cómo se tienen que ir moviendo cada uno de ellos. ¿Qué es lo que seguiría de acá? Pues bueno, lo que seguiría de acá, entonces ahora es encontrar las funciones que me definan el Q0N, que sería el estado siguiente. Pero también me falta definir el B0 y el B0, ¿cuándo va a ser 1? Pues bueno, definimos que va a ser 0 cuando esté en el estado. Eso significa que se va a cumplir que lo que tenga yo en Q0, bueno, en el estado correspondiente, pues es el que va a activar precisamente mis señales, ¿no? Entonces, tal cual, si yo estoy en el estado 0, pues la bomba va a ser 0. Si estoy en el estado 1, mi bomba va a ser 1. Entonces, por lo consiguiente, pues toda esta columna de estado presente corresponde a toda la columna de la salida B0. ¿Sí queda claro esto, lo que acabamos de hacer? Es decir, en este caso, pues mi salida coincide con el propio estado, entonces la columna del estado Q del estado presente, pues bueno, es tal cual mi salida debe ser. Entonces, si ya tengo esto, ahora necesito encontrar las funciones. ¿Cómo encuentro las funciones de esto? ¿Recuerdan? Lo puedo hacer por mis tablas, perdón, mis funciones algebraicas o booleanas más bien, y de esas funciones booleanas, pues lo que tengo que hacer es aplicar el teorema o los teoremas para reducción, o en su defecto, aplico directamente el método que conocimos o aprendimos, que se conocen como nuestros mapas de Carnot. Entonces, definimos los mapas de Carnot, en base a ello,
recordamos cómo están constituidos estos mapas de Carnot. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo están? Sí, ¿Sí? Ok, bueno, vamos a colocarlo aquí abajo para que nos lo recordemos. Así están definidos los min términos dentro del mapa de Carnot, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarnos. Vamos a mandar a llamar para copiarlo y que sea rápida el llenado. Ok, y copiamos tal cual los valores de los min términos, porque ahorita todavía no lo llenamos. Nuestra variable en este caso va a ser Q01, Q0N. Y nuestras variables, pues vamos a poner la variable más significativa, luego la que le sigue, que es la menos. Y del otro lado, vamos a tener las otras variables, que sería la más significativa de esa columna y el espacio con la de Q0. Muy bien. Entonces, ya tengo mi tabla, tengo mi salida, que en este caso sería Q0 para mantener nuestra nomenclatura, Q0N. Y la otra tabla, ¿cuál va a ser? Pues la otra tabla que necesitamos es la de B0, que sería perdón, BO, la de la bomba, ¿no? Entonces, ya tenemos tal cual cuáles son esas tablas de los mapas de Carnot. Entonces, vamos a hacerlo un poco más grande. Y ahora, ¿cómo llenamos nuestros mapas de Carnot? Recordemos, estos son min términos. Como están en una tabla bien ordenada, es tal cual nuestro código binario, está ordenado nuestro código binario, entonces los min términos son sencillos, ¿no? Porque el min término, este sería el min término 0, el min término 1, el min término 2, y así sucesivamente hasta el min término 15, ¿no? Entonces, como está nuevamente bien ordenada esta tabla en base a una tabla binaria de 4 bits, entonces se cumple que este es el 0, el 1, el 2, el 3. Si no estuviera ordenada, pues tendría yo que ir identificando cómo están estas dos variables, bueno, estas cuatro variables en función de sus columnas para ir llenando la tabla. Entonces, en este caso, los que necesito son los unos. Entonces, el 1 del QN es el min término 1. Entonces, voy a ir coloreándolos de color, no, vamos a utilizar otro color, de color, este amarillo, de color amarillo, que sería el min término 1. Luego encuentro al min término 4. Luego tengo el min término 5. Y hasta abajo tengo el min término 12. Listo, esos son todos los unos. Uno, dos, tres, cuatro unos que tengo en el Q0. Y luego voy a encontrar los unos de B0. Y los unos de B0 es el min término 1. Luego es el min término 3. Luego es el min término 5. Luego es el min término 7. Luego es el 11. Luego es el 11, el 13. Ah, me faltó el 9 también. El 13.
y el 15. Ok, y con esto ya podré yo encontrar la ecuación. Todos los demás que no están coloreados con amarillo significa que son los ceros de la función, y por consiguiente los ceros de mi mapa. Y en este caso los que sombreamos pues serían mis unos. Entonces serían todos estos los unos. Y los ceros serían los que no están sombreados, de igual forma en el mapa de abajo. Y ahora, en base a ello, pues determinamos cómo los organizamos. Entonces, el Q0N va a ser igual a la organización. Pues veo que estos dos los puedo agrupar. Ok, y si los agrupo, entonces lo que observo es que quien cambia es el TA y el que se mantiene es el TB. Entonces voy a poner TB y se mantiene en 1. Ok, entonces lo voy a dejar así, TB. Y luego, en la parte de las columnas, se mantiene CB, entonces va a ser por CB y se mantiene en 0, entonces voy a hacer 0 negado. Y luego por Q0, y en este caso también va a ser negado porque se mantiene en 0. Entonces ya tengo el primer término de mi función. Vamos a encontrar entonces el segundo término. Ya tengo este, pues lo que me falta, voy a sombrearlo ahora de verde para decir que ya lo agrupé. Y este término, si observo, ahora el que cambia es el TB y el que se mantiene es el TA. Entonces, lo que voy a hacer es sumarle a TA negado y esto está multiplicado por los de arriba, que en este caso se mantiene ahora CB negado porque se mantiene en 0 y también está multiplicado por Q0, pero en 1, entonces se multiplica por el 1. Y entonces con esto ya terminé de agrupar estos dos unos. Y lo que observo es que ya están agrupados todos, ya no tengo ningún problema, ¿no? Hay un teorema, hay un principio que dice que cuando tienes unos de esta manera y tienes unos así, y ya los agrupaste de forma vertical o viceversa, podrías haberlos agrupado de otra manera. Cuando tengas estos unos que coinciden, lo recomendable en los diseños es que también considerarás esta agrupación para evitar errores en los sistemas. ¿Por qué? Porque como son implicantes primos, podría llegar a haber algún conflicto en algún momento por algún error, alguna coincidencia en cuestiones de que no se alcanzan los niveles, lo que sea, pero podría causar errores. Entonces, una de las recomendaciones que hacen siempre es decir que si existe una agrupación de estos dos, existe una agrupación de estos dos, pero estos dos coinciden para poder agruparse, también se pudieran agregar. Eso no te afecta en tu implementación, en el diseño te mejora la estabilidad del diseño, pero lo que sí hace es que te incrementa un término adicional, ¿no? Obviamente eso implicaría gastos, implicaría mayor hardware, etcétera, mayor sistema, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así como lo hemos encontrado. Y siguiente sería el B0, igual. Ahora observo que todo esto lo puedo agrupar en uno solo y observo que pues obviamente toda la columna de TA y TB no están cambiando. Sí, Ricardo, Ah, profe, tenía una duda. adelante, adelante. Entonces, ¿ahí me escuchó? Ya te escucho. Ah, ok, perdón. Que eso que mencionaste, profe, es cuando se encuentra cualquier número horizontalmente con otro o No, como... puede ser una agrupación. Voy a dibujar aquí suponiendo otra agrupación, ¿no? Supongamos que tengo la agrupación de este verde más oscuro y ya lo agrupé. Y aquí tengo otro que también lo agrupé. Si te das cuenta, ya están agrupados los cuatro unos
esos oscuros que estoy imaginando ahorita, y coinciden estos dos. Entonces, ese principio que dice hay que implementar todos los implicantes, hay que más bien considerar todos los implicantes primos para evitar errores de ruido, de inestabilidad y demás, nos sugeriría que estos dos que están de forma horizontal, también hagamos el implicante primo para poder tener el agregado como tal. Entonces, puede suceder cuando yo agrupo horizontalmente y existe una coincidencia vertical, o cuando agrupo horizontalmente y existe una coincidencia horizontal. Ah, ok. Muchas ¿Sí? gracias, profe. O sea, agrupaciones verticales y coincidencia horizontal, o en su defecto, agrupaciones horizontales con una coincidencia vertical. Eso es lo que nos dice ese principio. Es un principio ya de un diseño más avanzado, de lo que se les conocen a esos errores, se les conocen como hazard, que es decir, existen señales pico que en algún momento llegarán a existir, pero esos hazard lo que provocan es precisamente que los sistemas llegaran a ser inestables, o en su defecto llegaran a ser algo que no esté considerado dentro del diagrama de estados o dentro de la secuencia considerada inicialmente. Entonces, esa agrupación adicional permite evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Ya, muchas gracias, profe. Entonces, retomando el sistema, pues ahora lo que estoy observando es que precisamente todas las variables, como está agrupado todas las cuatro filas, pues todas las variables de las filas están cambiando, entonces esas no me interesan. Luego observo que de las columnas, la que cambia es el CB y el que se queda es el Q0, y si observamos es el Q0 normal, el Q0 en uno, ¿no? Entonces, y esto pues ya lo sabíamos, porque al final de cuentas sabíamos que definimos que nuestra variable B0 pues va a estar dentro del estado. Entonces, cuando esté el estado, pues obviamente se va a ver la salida. Entonces, esto nos permite ya tener lo que serían nuestros dos sistemas, que sería, perdón, nuestras dos funciones, la cual le corresponde al estado siguiente, declarada por esta función, y la salida que corresponde a esta función. ¿Qué es lo que seguiría con esto? Pues con lo que seguiría es implementarlo en RoboPro para poder encontrar el sistema funcional. Y para ello, pues bueno, nos quedaría, pues obviamente, revisarlo o verificar que en verdad esté funcionando. ¿Y les parece que eso se les quede de tarea para que puedan, o bueno, de hecho ya lo tenían de tarea, pero por lo menos se les quede para poder implementar? Si tenían algún error, no habían podido concluir el sistema, pues bueno, con esto estamos llegando ya a las funciones, y de estas funciones ya podrían llevarlo a un sistema funcional en RoboPro. ¿Ok? Vamos bien hasta acá. Todo bien, profe. Excelente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ya hicimos en esta clase, lo que hicimos fue desde el planteamiento del problema, establecer cuál es la arquitectura del sistema, declarar obviamente mis entradas, cuáles son mis salidas, nombrar esas variables de entrada y de salida. En base a ello y al funcionamiento establecimos cuál es el diagrama de estados. En base a ese diagrama de estado, pues vimos perdón, cuántos estados eran, y en base a cuántos estados eras, cómo voy a ir haciendo las transiciones entre esos estados. Y en base a todo ello, pues definimos ya las tablas de transición para poder encontrar las funciones correspondientes, y esas funciones llevarlas a cabo en un sistema ya funcional y un sistema digital, ¿no? Muy bien. Pero, pues bueno, la clase pasada vimos que no era el único método de diseño, existía un método adicional, que ese método adicional lo habíamos determinado que correspondería o corresponde precisamente a nuestros diseños por cartas ASM. Ahora, nosotros podemos diseñar esas cartas ASM y
implementarlas o ya incluirlos dentro de nuestro diseño por métodos tradicionales que serían las tablas, por tablas de funciones, por tablas de transiciones, encontrar nuestro sistema de decisión, que en los sistemas digitales trabajamos con nuestros flip-flops. En el caso de RoboPro estamos trabajando con esas casillas de decisión y lo podríamos llevar a un sistema digital con compuertas o en su defecto lo podríamos estar trabajando directamente en una programación de PLCs. O sea, una tabla tradicional, una tabla de transición como la que acabamos de ver a lo largo de esta primera parte de la clase, la podemos implementar en sistemas digitales, la podemos trabajar en sistemas de software, como lo fue o como lo está haciendo RoboPro, lo podemos trabajar en sistemas digitales en simulación, lo podemos trabajar en sistemas digitales reales, ya con compuertas, o en su defecto lo podríamos llevar a una implementación de PLCs, simulando el sistema lógico dentro del PLC. Existe un método que lo podemos trabajar por medio de multiplexores y este de multiplexores lo podemos llevar a cabo por medio de sistemas digitales y tendríamos que hacer o implementar los multiplexores dentro de un software como lo es este RoboPro para poder implementar esta metodología dentro de RoboPro. No es como que directa, sino tendríamos que hacer subsistemas y esos subsistemas utilizarlos dentro del software como tal. OneHot, que es uno de los métodos más simples y más sencillos para poder encontrar las funciones de transición, las podemos implementar por medio de sistemas digitales, por medio de PLCs y las podemos implementar por medio de software. En este caso, utilizando precisamente RoboPro, que es el que estamos utilizando en este curso. Y ahora, el siguiente es por medio de memorias ROM o de memorias como tal. Lo que se hace es meter toda la tabla de transición, todo lo que hicimos, que fue nuestra tabla de transición, toda la tabla que hicimos acá hace un momento, toda esta tabla, lo que se hace es grabarse en una memoria, se graba en una memoria tal cual. Y esa memoria, pues lo que hace es recibir señales de entrada, y esas señales de entrada no es otra cosa más que estas señales. Y a la salida, pues vas a tener dos bits, que sería el estado futuro, que va a ser una de las entradas, y este, que va a ser una salida. Y entonces, esto, tu sistema, tu diseño como tal, pues no es otra cosa más que una tabla, y esta tabla lo que hace es guardarla en una memoria, y esa memoria lo que hace es generarte ya el sistema de transiciones. Sin embargo, este método, pues solamente es funcional para lo que serían sistemas digitales. Ahora, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Cuando yo trabajo con una tabla de transiciones, lo que puedo hacer es simplificar las funciones. Es muy laborioso, sí, ya se dieron cuenta que tengo que ir viendo cuál es mi estado presente, cuáles son mis variables de entrada, cómo estoy transitando entre ellas y viendo cuáles son los estados siguientes y cuáles son las salidas que voy a tener en cada una de ellas, ¿no? Y ahorita estamos trabajando sola y únicamente con salidas no condicionadas. Podría yo llegar a tener salidas condicionadas y pues bueno, las tablas se pueden tornar un tanto más complejas. Y si también observamos, tuvimos en este caso un solo estado, perdón, dos estados que correspondían a un solo bit, pero las variables de las entradas eran tres. En total, mi tabla fue de cuatro variables. Imagínense tener más estados, por ejemplo, cinco estados que corresponderían a 3 bits, más las entradas que ya tendría una tabla de seis entradas, con salidas que corresponderían a mis tres estados futuros y más las salidas que necesitaría yo dentro del estado. Entonces, conforme vaya incrementándose la complejidad de nuestra problemática y del diseño, pues obviamente las tablas de transición se empiezan a volver un tanto más complicadas. Mencionábamos al inicio del curso, cuando teníamos que podríamos simplificar funciones, las simplificaciones de funciones, cuando eran más de 6 variables, ya no era viable, o más bien de 6 en adelante, ya no era viable ni siquiera nuestros mapas de Carnot, porque nuestros mapas de Carnot hasta 5 variables es funcional, pero ya después de 6 o más variables ya no es funcional mapas de Carnot, entonces tenemos que meter nuevas formas de cómo simplificar esas funciones. Y esas nuevas formas, pues sería una tabulación de Quinn-McCloskey. El de multiplexores es muy sencillo, muy fácil, pero pues bueno, aquí lo que interviene es poder generar
esos subsistemas dentro del software o dentro de un PLC para que pudiéramos implementarlo. Es más fácil dentro del software, es muy complicado dentro de un PLC. Y el de OneHot es el más simple y más sencillo de obtener. Sin embargo, lo complejo o lo complicado de este OneHot es que dependiendo del número de los estados, va a ser el número de funciones y el número de secuencias que vas a tener. Y esto lo vamos a ver ahorita. Para un diseño por cartas ASM y llevado a una implementación de OneHot, lo que tenemos que hacer es, imaginemos que tenemos esta carta ASM. Si la observamos, tenemos el estado A, B, C y D. Si observas, ya no estoy colocando aquí la codificación, porque en este caso, la codificación se van a dar cuenta que ya no es vital para poder pasar o encontrar el sistema funcional. En el anterior sí, porque en el anterior lo que necesitábamos en las tablas, pues es esa codificación para saber que estoy en el estado 000 y a qué estado me voy a ir. Me voy a ir al estado 001 o me voy a ir al estado 110. Entonces, si yo anteriormente en las tablas de transición tenía que declarar cuál era el estado Q más significativo, que sería Q2, Q1, Q0, y de estos tenía yo que declarar hacia dónde me iba, que sería el Q3N y sucesivamente, pues bueno, aquí sí tendría que saber la codificación de cada uno de ellos para poder saber la codificación hacia dónde me voy. En este caso de OneHot, lo que estamos observando es que ya no necesito esa codificación. Es lo primero que podría yo omitir si yo voy a hacer una carta de SEME y voy a pasarla por el método de OneHot. ¿Qué es lo que es lo siguiente? Lo siguiente es, si ya tengo esas tablas pues, y esa carta, si observo, ahora están aquí las decisiones. Tengo el estado, tengo la condicionante y la condicionante es con 0 o con 1. Es decir, el 0 me va a ser un no, el 1 va a ser un sí, de tal cual. O en su defecto puedo seguir manejándolo con 0 y 1. Bien. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues bueno, en este caso, vamos a continuar. Y el segundo paso es de esta carta ASM, voy a establecer lo que sería el estado, la tabla del estado siguiente y el estado presente. ¿Qué es lo que va a suceder con este estado presente y este estado siguiente? ¿Cómo lo voy a trabajar? Bueno, ya que declaré esas dos, perdón, esas tres columnas, que sería mi estado siguiente, estado presente y condición, voy a empezar a encontrar el llenado. Me voy a ubicar en el primer estado y voy a decir, ese es mi estado siguiente. Y entonces, si A es mi estado siguiente, lo que tengo que saber es cuáles son los estados presentes. En otras palabras, ¿de dónde llego al estado A? Y lo que observo es que del estado A, si yo sigo esta línea, llego de D con I4 valiendo 1. Y entonces, como I4 vale 1, pues entonces lo que hago es colocarlo tal cual, I4. Muy bien. ¿Y de dónde más llego? Pues bueno, también llegas, si estás en A y vuelves a regresar a A, pero tu condición ahora es con I1. ¿Y cuánto vale I1? 0. Entonces, voy a llegar también de A, pero con la condición I1 negada. Y ahora, mi siguiente, el estado B, voy a hacer mi estado siguiente. ¿Y cómo llego al estado B? Pues si observo, llego del estado A, llego del mismo estado B, llego del mismo estado B, pero por otro camino, se observó, porque puedo llegar también por acá. Y entonces tengo tres formas de llegar. Del estado B con la condición I7 en 0, que sería el camino amarillo. Voy a volverlo a pintar. Sería el camino amarillo, sería este. Tendría yo el camino azul, que sería con B,
y tengo que tener I7 en 1 y el I6 en 1. Entonces aquí tengo I7 e I6 que están multiplicando. Y voy a trazar en rojo lo que había trazado en amarillo, que sería esta, porque sería mi ruta de A. Y la ruta de A es con I1 en 1. Entonces, si esto lo replico para cada uno de los estados, pues puedo encontrar la tabla completa de transición de los estados siguientes, los estados presentes y las condiciones. Y si ya tengo entonces mi tabla con estados siguientes, estados presentes y condiciones, paso a la siguiente parte, que es encontrar las funciones. Y las funciones es el estado A es igual al estado A multiplicado por I negado, más la siguiente línea, que sería D multiplicado por I4. Y ya obtuve la función de transferencia para el estado A. Y si hago eso para cada uno de los estados, entonces puedo ver que B por I7 negada más B por I7 por I6 más A por I1, pues me va a dar la función de B. Y así sucesivamente puedo encontrar la de C y puedo encontrar la de D. Y ya, acabamos. Ya no tuvimos que hacer tabla de transición, no tuvimos que ver cómo se están moviendo, ver si ceros y unos, sino simplemente estoy determinando de una carta ESM cómo me muevo a cada uno de los estados y en base a ello determino cómo están. Ahora, si ya tengo las funciones, pues ahora lo único que me resta es saber cómo encontrar las salidas. Pues bueno, las salidas aquí estoy observando que no tengo salidas condicionadas, tengo únicamente salidas dentro de los estados, que serían estas que estoy marcando. Entonces, significa que OneHot lo que hace es determinar que cada secuencia, si lo hacemos de forma digital, si cada flip-flop es un estado, un flip-flop es un estado. Si lo hacemos en un PLC, pues vamos a tener que una función completa nos va a dar una señal de un estado. Si lo hacemos por medio de RoboPro, pues una señal condicionante, una casilla, una decisión que nos dice sí o no, pues ese es un estado tal cual. Entonces significa que eso determina que cuando caigas en el estado, pues corresponde a la salida correspondiente. Si entonces Q1 va a ser igual al A, Q2 va a ser igual al C y Q3 va a ser igual al D. Y entonces, si se dan cuenta, simplificamos el poder diseñar un sistema, encontramos fácilmente las funciones y en este caso las funciones de transición y encontramos fácilmente lo que serían las salidas. ¿Qué faltaría? Lo que nos faltaría en este caso es llevar de este sistema a un sistema funcional en donde ya estemos viendo cómo está operando. Y esto, como dirían por ahí, lo vamos a dejar para un siguiente capítulo. Sería con lo que estemos cerrando nuestro curso en cuestiones de teoría la siguiente semana. Preguntas de lo que vimos el día de hoy. ¿Cómo vieron esta implementación de cartas ASM llevadas a OneHot? Es más rápida. Mucho más El- rápido. El único inconveniente que tenemos con OneHot es que entre más estados tengamos, pues obviamente el sistema o los sistemas de decisión, que en este caso serían nuestros estados presentes, se va a incrementar. Es decir, si yo tengo una carta de 20 estados, pues 20 estados significaría tener 20 decisiones. Si yo lo hiciera esos 20 estados por medio de tablas de transición, pues esos 20 estados corresponderían únicamente a ¿cuántos? A 5 bits. Y esos 5 bits se representarían en 5 decisiones, 5 estados de decisión o 5 estados presentes. Diferente a decir 5 estados presentes a 20 estados corresponden a una configuración o una implementación por medio de OneHot, ¿no? Eso es lo que sucede. Si yo trabajo con tablas de transición, estos 20 estados los transformo en 5 bits y esos 5 bits son 5 decisiones.
y ya trabajo con combinacionales y demás para poder encontrar mis salidas. En el caso de que yo lo trabaje con One Hot, pues voy a tener 20 estados y voy a tener 20 decisiones, ¿no? Entonces, el sistema se hace pues más grande, ¿no? ¿Es más rápido? Sí. ¿Es más eficiente? De cierta manera, sí, porque es muy fácil el poder para nosotros el identificar, ya tengo las funciones, ya las implementé, no funciona el sistema, puedo rápidamente irme hacia atrás y identificar si es un error en la toma de la tabla, si es un error en la transferencia de la tabla hacia las funciones, o si fue un error de las funciones hacia lo que sería la implementación. Es muy fácil porque ya se dieron cuenta, es fácil obtenerlos. Si seguimos esta metodología en una tabla de transición, pues bueno, también puedo irme hacia atrás, que ya lo vimos en un video, puedo irme hacia atrás para ver si fue la captura del sistema, si las funciones estaban equivocadas, si la reducción estuvo equivocada, si el llenado de mi tabla de transición estuvo equivocada. Si se dan cuenta, hay más pasos, pero la simplificación del sistema, pues es también, es mayor la simplificación del sistema, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando. Yo estoy terminando de ajustar los detalles para poderles dar a conocer lo que sería el proyecto que van a presentar del elevador. Y el elevador, pues bueno, van a poder utilizar todas las herramientas que hemos visto a lo largo del curso. Implementadas, si alguien decide implementarlo por el método de diagramas de estado y tablas de transición, lo puede hacer. Si quieren hacerlo por cartas ASM y la simplificación que acabamos de hacer por OneHot, lo van a poder hacer. Ustedes van a poder definir qué y cómo van a presentarlo. Además, van a poder utilizar ciertas bondades de RoboPro que de cierta manera ya se las estoy preparando para poder dárselas. Y aquí, pues obviamente recuerden, en el Miro que está abierto, ya les voy a subir a lo largo del día, entre hoy y el día jueves, les voy a subir ya ¿cómo sería? La imagen de qué es lo que van a estar persiguiendo de proyecto, para que puedan empezar a dialogar como equipos y empiezan a ver qué es lo que qué decisiones van a tomar para poder implementarlo. Muy bien, entonces... En base a ello, no sé si haya alguna pregunta, Miguel, Ricardo, Sofía, que son los únicos que permanecen ahorita aquí en la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Profe, de la actividad que está para hoy, ¿esa la hacemos con diagramas de estado o con cartas? De hecho, ya la pueden hacer. ¿Cuál es la de hoy? La de la banda transportadora. Ya pueden hacerla con cartas. Ah, bueno, gracias. Sí, la de hoy y la de tanques, que es la de la banda y la de los tanques de llenado, que es la última, pueden hacerlas ya con cartas, sin problema. La profe, Y, ¿puede repetir, por favor? O sea, ahorita dijo que eran, creo que 3 metodologías las que vimos, ¿verdad? De hecho, vimos de las metodologías para implementarlo, de las Ujú, existentes, está la tradicional, que es la que vimos al inicio del curso, ujú, y la de OneHot, sí, que es la que acabamos de ver. ok. De estas dos, pues obviamente ya saben cómo pasar de funciones hacia sistemas de decisión. La que está arriba, pues bueno, esta ya la hemos hecho. Sin embargo, voy a hacer un pequeño video para poder verificarlo al último y que lo sepan. Pero, y de hecho ya hay videos de cómo pasamos de tablas de diagramas de estado, tablas de transición hacia lo que sería un funcional. De este ya tenemos video, pero de este en particular, voy a prepararles un video para poder concluirlo. Ya sea que lo termine para agregar un video del de aquí arriba, voy a terminar el de que acabamos de hacer ahorita, que es el de la bomba. Lo que voy a hacer es tomar nuestras tablas, las funciones y demás, y voy a implementarlas para que puedan tener el video y eso se los voy a subir al canal. Y en el caso del OneHot, voy a implementar un sistema, que en este caso es un sistema secuencial,
Recuerdan que les había dicho que íbamos a pasar de un diagrama de estados a una carta de SM. Ese ejercicio lo voy a implementar como un video. Le voy a poner el diagrama de estado, voy a generar las cartas ASM, las voy a simplificar por medio de OneHot y lo voy a llevar a un sistema de funcional, a un sistema de RoboPro para que vean cómo es la transición completa y cómo se funciona. Y ese se los voy a cargar tanto en Canvas como en el canal para que lo puedan revisar. Y Ok. profe, para la actividad de hoy, ¿qué video podemos repasar? Para la actividad de hoy, si lo quieren hacer con diagramas de estado, está el video del diagrama de estado de la clase pasada, si no me equivoco, y le subí también en asesorías un video para poder hacer, de hecho, dos videos para poder hacer la transición desde el diagrama de estados hasta el funcional. Si lo hacen con diagramas de estado. Si lo quieren hacer ya con cartas ASM, necesitarían esperar a que termine yo el video. Lo espero terminar en el transcurso del día y se lo subo, y sería con ese. Lo de asesorías es en tu canal, una playlist que se llama Asesorías. No, de hecho lo estoy subiendo como tal al día que hago la asesoría, lo estoy subiendo al canal tal cual. Y lo pueden buscar como sistemas digitales. De todos modos, si quieren, les busco la lista de reproducción y se las pongo ahí en módulos. Va, sí, por favor, profe. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, profe. Pues un gusto. Estamos terminando unos 20 minutos antes. Yo sé que tenemos varias actividades. Búsquenme, en verdad búsquenme, para los que no están aquí presentes y vean el video, búsquenme, escríbanme, pídanme asesorías. Estamos por terminar. Créanme que hemos abarcado lo esencial, hemos abarcado lo fuerte de lo que es sistemas digitales, diseño, implementación. Yo estoy seguro que si trabajamos fuertemente con toda la teoría, por eso les estoy dejando las actividades en Wisdolia. eh, Digimentor, de igual forma, pregúntenle teoría. A él, GBT está entrenado con todos mis materiales, entonces a él pregúntenle también teoría, pueden funcionarles. Si llegan a recibir información o les contesta que ustedes consideran que no es lo adecuado de Digimentor, mándenme las imágenes de lo que les preguntaron para que yo siga mejorando su entrenamiento y les funcione realmente como un tutor personalizado. Y la última, si todo esto lo consolidamos, créanme que no van a tener ningún problema para implementar su proyecto final y les va a ser súper, súper sencillo. Y la última, a mí me gustaría que el último sistema, ya sea el de la banda o ya sea el de los tanques, yo a lo mejor propondría el de la banda, se conecten a mi computadora, al sistema físico y lo vean funcionando. O sea, vean cómo funciona el sistema de que reciben, presionan un botón, avanza la banda. Ese sistema lo vean funcionando prácticamente en un robot que tengo por acá. Entonces, eso sería interesante que lo vieran, que vieran funcionando su sistema a través de mi computadora con ese robot. ¿Vale? No sé qué les parece, pero si quieren lo vamos dialogando. Sí, profe, suena padre. Profe. Sí, profe. Pues perfecto, pues un gusto. Sigan avanzando y nuevamente sigan estudiando y búsquenme para asesorías para que podamos cerrar de la mejor manera este curso. Que tengan muy buen día y seguimos en comunicación. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Profe, yo nada más tenía una duda con cómo se califican las actividades tipo de RoboPro. O sea, porque en las primeras dos actividades, como que el sistema en algunas condiciones no funcionaba, pero creo que las tablas y así sí estaban bien, porque las chequé justo con Digimentor. Entonces, nada más como para hacer como el porcentaje de cada cosa. Ok, en este caso, si tienes tablas, no he terminado, si el sistema no estaba funcionando, no he terminado de calificar, pero voy a revisar las tablas. Si las tablas están funcionando, la actividad se califica al 50%. Ok, va, Ok, tabla 50% y ya con el sistema funcionando es el 100%. ok. Perfecto, profe. Muchas gracias. Vale, pues que tengas buen día. Nos vemos. Hasta luego.